Hola, soy Erika y hoy te quiero invitar a modelar este hermoso personaje infantil. Para este modelado vamos a utilizar una esfera número 4 para la cabeza y para el cuerpo una esfera número 2. Bueno, vamos a forrar el cuerpo. Esto va a ser muy parecido a cuando hicimos la bailarina de cascanueces, es decir, es una prolongación que es bastante larguita, pero en la parte que va a ser bien el cuerpito van a ver que es delgada, es derechita. Fíjense cómo voy haciendo una prolongación bastante larguita. Ahora lo que quiero hacer es marcar bien la parte de donde van los hombros y donde va a ir el cuello. Ustedes le van a poner un cuellito de esta manera. Bueno, con dos bolitas de masa color negra, ustedes recuerden que las medidas las van a tener en la descripción del video. Lo primero que vamos a hacer es buscar la caña de esta botita. Y también voy haciendo una pequeña presión en donde sería el empeine. Cosa de que se haga una buena base contra la mesa. Vamos presionando el empeine. Y ahora vamos a convertirla en un óvalo. Bueno, para hacer las piernas vamos a utilizar dos bolitas, el tamaño está en la cajita de información y vamos a hacer un rollito inclinado. ¿Cuál va a ser el largo? El mismo que el cuerpo. Tengo que buscar una buena base para que me coincida con la caña de la bota, fíjense, tiene que quedar bien el encastre. Bueno, para el detalle de las piernas lo que vamos a hacer es estirar masa bien finita y cortar unas cintitas. Ustedes tienen que fijarse en la figurita del personaje que las medias, una tiene como las tiritas en diagonal y las otras son derechitas. Entonces, para la que es en diagonal, solamente tenemos que apoyar e ir girando la piernita. Es súper fácil. Para la otra piernita, lo que vamos a hacer es ir poniendo las rayitas. También llevo unas rayitas color fucsia, pero esas se pueden pintar. Entonces vamos despacito poniéndolas ahí. Bueno, vamos a hacer las dos opciones para esta muñequita. Ustedes la pueden hacer paradita, que necesitaríamos alambre galvanizado. Fíjense. Está la pieza bastante seca y tiene que salir un pedacito de alambre por abajo. Marco el cuerpito, pero no hago fuerza con la pierna, sino con otro alambre. Ahí marco por dónde van a ir los alambres y coloco. Y vamos probando. Ahora vamos a la otra piernita. Colocamos. Fíjense que ya está bastante oreada la pierna. Vamos a probar cómo queda y las pegamos con cola vinílica. Las más ansiosas la pueden hacer sentadita. Entonces vamos a colocar el cuerpito que viene de atrás hacia adelante. ¿Ven? De atrás hacia adelante y después lo pueden colocar con cola vinílica. Ahí va quedando. Y tenemos dos opciones para esta muñeca. Bueno, vamos a hacer la pollera con este cortante de ondas. Fíjense que si bien son redonditas y la pollera de ella termina en piquitos, nosotros lo vamos a reformar. Vamos a sacar la masa y cada una de esas cositas redondas las vamos a buscar esos piquitos para que dé la sensación más que son unas tablitas.
Las medidas de este cortante la van a tener en la descripción del video. Yo les dejo todas las medidas. Vamos a sacar el centro para que la podamos pasar por el cuerpito. Para los dos es lo mismo. Estiramos un poquito y vamos a hacerla pasar como si fuera una remerita y bajamos más o menos hasta donde queremos que sea el largo de nuestra pollera. Vamos acomodando. En el que está sentado es igual. Ahora ponemos la segunda parte, ahí, y le vamos dando como un movimiento, como a ustedes más les guste. Ahí. Bueno, para la cabeza vamos a utilizar el mismo volumen que la esfera. Recuerden que tienen los pesos. Bueno, vamos a ir forrando un poquito la esfera. Yo antes le puse cola vinílica y la dejé secar. Vamos subiendo de a poco. La masa se pega muy bien cuando tiene cola vinílica la esfera. Empezamos a bajar de a poco. Y vamos empezando a cerrar para que no nos quede aire. Cerramos. Y recién ahora es cuando vamos a empezar a buscar esa prolongación corta. Y todo lo que nos queda feito lo tenemos que llevar a un punto solamente. Ahí lo vamos sacando. Acomodamos bien la esfera y ya vamos viendo el formato. Vamos a quitar ese excedente. La vamos a apoyar sobre la mesa y le vamos a hacer amaquita. Empezamos a marcar el sector de los ojos. Despacito, así podemos ver cuánto nos queda para los cachetes. Entonces, con un palito vamos a sacar el excedente, lo que hace que me quede esos cachetes medios grandes que no nos gustan. Bueno, y pareciera que estuviéramos sacando un cuello, pero no lo es. Esta parte la vamos a quitar directamente. Bueno, vamos a buscar los rasgos de la cara. ¿Se acuerdan que siempre hacíamos el barbijo? Bueno, esta vez lo vamos a hacer solamente como para acumular masa en donde iría la puntita. Fíjense, voy llevando masa hacia esa puntita de la nariz. Me ayudo con una esteca, arriba, abajo. Y ahora con este pequeño ganchito vamos a buscar ese porotito de la nariz, muy característico de esta muñequita. Ahí, fíjense lo que uso como esteca. Ese ganchito lo hice con los clips de librería. Miren, acá desarmé uno y lo uso para hacer el tamaño de la boca bien pequeña. Entonces ya tengo marcado en la boca y vamos a hacer presión en las comisuras. Ahí y ahí. La hago sonreír un poquito más. Vuelvo a marcar la nariz y vamos a cortar esa curva, dándole profundidad a la boca. Eso me va a ayudar para poder marcar el labio de abajo con el pincel de goma. Fíjense, ahí. Queda divina. Bueno, vamos a buscar nuestros ojitos, mis ojitos, que los adoro, que me los hizo Mariela. Este es el artículo 09, en color marrón. Vienen los tres colores en la misma plancha. Colocamos, vamos presionando despacito. Los dos ojos tienen una dulzura increíble. Llegamos hasta ahí. Bueno, vamos
vamos a hacer las orejas de esta muñeca, que son bastante importantes, fíjense. Vamos a hacer una bolita, la vamos a presionar. La bolita es aproximadamente del tamaño del ojo. Lo primero que tenemos que hacer es fundir la orejita. Esta orejita me recuerda también al personaje de Miguel de Coco, que tienen esas orejas que son re grandes. ¿Ven cómo quedan? Son como pantallitas. Bueno, vamos a hacerle solamente esa curvita que define bien la oreja. En este personaje y en Miguel de Coco no tienen agujeritos, pero yo siempre le hago el agujerito para que pueda escuchar. Bueno, vamos a pintar los ojitos. Esta vez voy a usar pintura acrílica a punto tinta. Vamos a hacer cada una de las pestañas. Es apoyar y soltar. Esto de la pintura me encanta. Vamos a hacer los dos ojitos. Ahí vamos haciendo cada una de las pestañas. Yo muevo la cabeza para que me quede cómodo. Hacemos los arquitos y así. Bueno, vamos a empezar con el maquillaje. Recuerden que es súper importante descargar la pintura. Vamos a ir haciendo los cachetitos, pero no arrastrando el pincel, sino haciendo como tic, 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 como para que quede ese golpecito. La nariz también en este personaje es como un tono más alto, como si fuera de un payasito. También le damos un poquito de color en la frente. Cuando le pongamos las cejitas se va a notar. Vamos con las cejas. Primero hacemos la línea que define la ceja y luego con el lapicito vamos haciendo cada uno de esos cabellitos. Ahí hacemos la linita y vamos haciendo pelito por pelito. Tiene cejas gruesas este personaje. Ahí. ¿Y qué me faltaría? Hacerle unas pequeñas pecas con un lápiz marrón, tiki, tiki, tiki. Bueno, vamos a hacer el bolsillito que tiene este buzo. Es como un cangurito. Le vamos a dar forma de trapecio. Es un rollito medio gruesito, porque se supone que ahí adentro van las manitos. Entonces vamos a colocar, siempre tapando un poquitito la parte de la pollera también. Lo vamos a ir acomodando, que tenga ese bombé. Van presionando, que quede bien como un bolsillito. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la manguita. Es un rollito inclinado. Le busco base, pero afino la parte que va a ir dentro del bolsillito. Y vamos a hacer ese pliegue a 90 grados. Entonces coloco como que metió la mano en el bolsillo y coloco el hombrito. Lo único que nos faltaría es hacer las arruguitas. Bueno, vamos a hacer la capuchita de este buzo. Nosotros hicimos muchas capuchitas en el canal, como en la nena unicornio. Bueno, vamos ahuecando. Es una capucha caída hacia atrás. Lo que tenemos que hacer es con un cortante hacer el encastre para que me sea fácil poner. Fíjense, colocan ahí, el encastre queda justo. Presionan un poquito como que cae hacia atrás y fíjense qué bien que queda. Bueno, vamos a hacer el casquito
del pelo. Fíjense que siempre es una bolita más chica que el tamaño de la cabeza. Vamos a ir ahuecando como hicimos la capucha, exactamente igual. Esto se van a acordar que lo hicimos en Frida. ¿Se acuerdan de esa muñeca? Con el pelo negro también. Me encanta cómo quedan. Lo que vamos a hacer es medir y ajustamos por las orejas, de lado a lado. Vamos presionando. Lo que me sobra lo voy llevando hacia atrás. ¿Ven? Ahí. Y ahora tengo que marcar de dónde va a salir su colita o su rodete. Ahí. Entonces, a partir de esa parte vamos a ir haciendo todas rayitas. Todo el casco es todo alrededor esto. Una rayita al lado de la otra. Ustedes saben que yo me tomo el tiempo de modelar esto con ustedes. Quiero que la parte del pelo tengan todos los detalles. Ahí ya casi terminamos. Ahí, perfecta. Vamos a comenzar con el flequillo. Lo que vamos a hacer son unas pequeñas lágrimas, las cuales van a texturar. Pero fíjense, es una rayita al lado de la otra. Ahí. Y ahora vamos a elegir la más larga y vamos a ponerla como si fuera hacia el costadito. Está peinada raya al costado. Ahora ponemos y definimos el otro lado. Ahí ya va tomando forma. Vamos poniendo una lágrima sobre la otra. Ahí ya tenemos los dos lados del pelo. Pero vamos a tener que hacer más lágrimas. A partir de ahora van a tener que ser más finitas, fíjense. Esto va a definir mucho mejor el peinado. Hacemos otra lagrimita, la texturamos y vamos a colocar. Le damos movimiento. Otra del otro costado. Así es todo el pelo, pero bueno, yo quiero que ustedes vean cómo es el proceso del pelito. Ahí. Y acá pueden hacer toda la cantidad que a ustedes les parezca ideal. Fíjense que yo sigo cada vez más finito y le pueden dar un movimiento. Ahí ya me está gustando. Bueno, ahora vamos a buscar una bolita de masa. Yo les dejo en la descripción el tamaño. Y tenemos que hacer esa cola de caballo que tiene. Entonces, es una lágrima de un lado y le voy haciendo todo alrededor la textura. Fíjense que yo voy girando. Giro, giro y presiono. Ahí le doy el movimiento y colocamos. Perfecta. Fíjense, yo le puse como confititos de distintos colores, pero ahora le vamos a hacer esa hebilla que tiene, que es como un scunci. Es un rollito afinado en las puntas y vamos a hacerle esta textura que pareciera que estuviera fruncidito. Esto le va a dar color. Vamos a hacer todas las partes que van en este color tan hermoso que le da tanta vida al trabajo. Entonces vamos a medir. Esto va a definir bien esa cola de caballo. Queda divina. Bueno, ahora vamos a aprovechar y hacer los cordoncitos de la capucha. Y después colocan la cabeza. Así queda nuestro hermoso proyecto del día de hoy.
No te olvides de darle like si te gustó el video, suscríbete al canal y presiona la campanita para tener más videos. Y si me querés ayudar con el canal, compartilo.